Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Son 5:10, vamos a empezar la clase. Hoy tenemos una clase un tanto apurada porque tenemos que terminar lo que faltó la semana pasada y hablar de hígado, vías biliares y páncreas. Por favor, confirmen si me están escuchando bien para empezar. Sí se le escucha, doctor. Perfecto. Bien, quedamos aquí, ya en patología pendicular. Y bueno, felizmente esta patología es bastante corta. La enfermedad más frecuente que el apéndice secal presenta es la apendicitis aguda, muy frecuente. La causa, la etiología, según los libros, es la obstrucción. Y esta obstrucción puede ocurrir por un montón de factores, como heces compactas, un cálculo que llega allí, incluso los folículos linfoides del apéndice cuando se hiperplasian por una infección viral general, por ejemplo, o parásitos que también les gustan estar en el apéndice. Sea lo que sea, causa obstrucción. Ahora, la patogenia dice que esa obstrucción conduce a una isquemia, luego una erosión, una ulceración y las bacterias finalmente logran ingresar. Recuerden que el apéndice fecal está en contacto con el ciego y el ciego tiene material fecal, así que la cantidad de bacterias que hay es abundante. Sea como sea, una vez que las bacterias ingresan, la respuesta inflamatoria se establece. Macroscópicamente, el apéndice está edematoso, rojizo, hay edema, como les mencionaba, y la serosa empieza a tener un depósito de fibrina, que es el fibrinógeno que sale de los vasos. Desaparece en gruesa. Y al final, el apéndice hasta puede llegar a la perforación. Y este de acá sí quiero que les quede bien claro. El apéndice, por la ubicación que tiene, es frecuente que tenga inflamación en su mucosa, incluso en la submucosa. Lo que nunca debe haber es polimorfonucleares en la capa muscular propia. Por eso ese es el criterio diagnóstico microscópico para esta enfermedad. Si hay polimorfonucleares solamente en la capa mucosa, no es patología, apendicitis aguda, perdón. Así que tienen que estar en la capa muscular propia, ¿ya? Acá ven el apéndice turgente, edematoso. Miren los vasos congestivos, llenos de sangre. Este material opaco, blanquecino, fibrina que se va depositando, fibrinógeno que sale de los vasos, fibrina. Zonas rojizas también. Puede llegar a ponerse negro y gangrenarse incluso. Porque recuerden que el apéndice no tiene salida, ¿no? Tiene un extremo pegado al ciego y no hay salida. Termina en la punta y las bacterias a veces no pueden salir. El criterio microscópico que les mencionaba era que en la mucosa puede haber inflamación, y siempre hay, incluso en la submucosa. Donde no debe haber polimorfos nucleares es en la capa muscular. Cuando existe, ajá, ahí sí tenemos apendicitis aguda, ¿ya? Ese es el criterio importante. Si no hay ahí, no podemos diagnosticarla. Otras enfermedades que afectan al apéndice son menos frecuentes, pero también están, por ejemplo, el mucocelia apendicular. Muco significa como moco, y cele significa cavidad, quiste lleno de moco. Y es efectivamente eso lo que tiene el apéndice. La ubicación suele ser en la porción distal del apéndice, y es eso, es una cavidad llena de moco, un moco pegajoso. Histológicamente encuentro las células que producen el moco, ¿no? Así que tampoco es que sea nada extraño. Vamos a verlo. Ahí tienen el apéndice con una dilatación en el tercio distal. Cuando uno lo corta, lo que sale es esto, moco. ¿Ya? Así visto desde afuera uno podría pensar, vea que hay un tumor, ¿no? Hay una neoplasia. Pero uno lo corta y no, es simplemente material mucoso retenido. Nada más. Eso es un mucocele. Eh, el tumor carcinoide ya lo estudiamos y no tengo nada que añadir. Y mencionar sí que el adenocarcinoma de apéndice es extremadamente raro, prácticamente no existe, ¿ya? Y ahora sí entramos a un capítulo un poco más extenso que es patología de intestino grueso. Tenemos más o menos 1,5 a 2 metros de intestino grueso, ciego, ascendente, transverso,
descendente, sigmoides, recto. Y en esa cantidad de tejido pueden haber muchas enfermedades. Empecemos con las congénitas, como siempre. El ano imperforado significa eso, que no hay agujero anal, no hay comunicación entre el recto y la superficie corporal. Eso que es difícil de creer, ocurre en más o menos 1 de 5.000 nacidos vivos. El cirujano pediatra tiene que corregir y crear un ano en esos pacientes, en esos niñitos, en esos bebés. Es complejo, pero para ellos es sencillo, porque ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Ya saben que es una fístula, no voy a explicar más. Ya saben que es una rotación anormal. También saben que es una duplicación, la vimos en el intestino delgado, es exactamente igual. Y vamos directo al famoso megacolon agangliónico congénito, más conocido desde hace tiempo como enfermedad de Hirschsprung. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la clase la semana pasada en esófago, en la acalasia, yo les decía, esta enfermedad es igualita a una que veremos en el colon? Esta es. Así como en la acalasia, lo que caracteriza a esta enfermedad es que no hay el plexo nervioso mioentérico de Auerbach, ¿ya? Ese que falta en esófago, en la acalasia, también falta acá. Y hace exactamente lo mismo. En la zona que falta, que no hay el plexo nervioso mioentérico de Auerbach, es decir, esas neuronas postganglionares parasimpáticas de esa zona, esa porción del sigmoides o del recto se cierra, ¿ya? Se cierra, se contrae, y obviamente lo que está antes de eso se va a dilatar, porque el material fecal no va a poder salir, porque esta zona está contraída. Eso causa que el recto sigmoide se llene de material fecal, se infecte, se inflame, se erosione, se ulcere, etcétera, ¿no? Estreñimiento, un montón de complicaciones obvias, ¿no es cierto? Porque no hay paso fácil de la zona enferma, no puede pasar a través de esa zona que no tiene ganglios porque está cerrada. Cuando se hace se introduce medio contraste, un enema varitado se llama, ¿no? Para ver el relieve del intestino grueso, el diámetro suele verse más o menos normal, habitual, ¿no? Pero cuando está la enfermedad de Hirschsprung en la zona enferma, se cierra. Miren, acá está bien dilatado, ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y aquí se cierra. Pasa un muy poquito material comparado con toda esta dilatación de acá. Es lo usual. Se cierra la zona enferma y se distiende el resto que está sano, ¿ya? Ojo, eso es así, siempre. También hay fallas cromosómicas en el cromosoma 10, en ese gen que ven ahí, mencionados como causa. Acá pueden ver ustedes la zona enferma disminuida en diámetro, la zona sana distendida. Esta es la mucosa colónica, la submucosa, y aquí en la muscular, donde debería estar el plexo mioentérico de Auerbach, no está. El de Meissner puede estar, pero el de Auerbach nunca está. Así que igualito que en la acalasia. En esófago hablamos de divertículo esofágico, ¿se acuerdan? Como una vaginación de la pared. El divertículo de Zenker, ¿se acuerdan? Pues bueno, bien, el lugar más frecuente de divertículos es el colon, el intestino grueso. Esta es la definición, que ya la conocen. Y observen que en el colon los divertículos son más frecuentes en el colon izquierdo, ¿ya? Descendente, sigmoides y recto. Más que en el colon derecho, ciego, ascendente, difícil. Puede haber, pero es más frecuente en el lado izquierdo. La causa, la etiopatogenia, es muy clara, es el aumento de la presión intraluminal, es decir, a la hora que se contrae el colon se forman como pequeños globos que se llaman austras, recuerdan anatomía, y en un punto débil de la pared ocurre la evaginación. Y si se queda así como tal, eso es un divertículo. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Usualmente son menores de 2 centímetros, casi siempre tienen 1 centímetro promedio de diámetro, pero suelen ser múltiples. Y como todo buen divertículo tiene que tener mucosa, submucosa, muscular y serosa, las 4 capas del intestino. Adelgazadas, pero las 4. Es lo que les decía, miren.
El músculo circular se contrae en un sitio, se contrae en el otro. Esto se llama austra, ¿se acuerdan? Anatomía. Se contrae y también la pared. Entonces, esto es como un globo a presión, ¿no? ¿Ven las flechitas? Si se encuentra un punto débil en la pared, ese punto se evagina. Si se mantiene esa evaginación permanentemente, ya se convirtió en un divertículo. Entonces, vean cómo está en comunicación con la luz principal. Los puntos débiles suelen ser los de ingreso y salida de arterias, venas, linfáticos y nervios, por si acaso. Ocurre eso. Miren, austra, austra, divertículo, austra, divertículo, austra, divertículo. Solo en esta foto aquí hay 1, 2 y 3 divertículos, uno al costado del otro. Observen la comunicación amplia con la luz colónica. Por aquí está pasando material fecal, lleno de bacterias. Entonces eso puede ingresar acá. De hecho ingresa. La mayoría de veces vuelve a salir. Cuando ingresa y causa una respuesta inflamatoria, tenemos una diverticulitis, inflamación. Si eso continúa, puede haber erosión y habrá un sangrado. Eso se llamará hemorragia diverticular. Y si el proceso continúa y la pared se llega a perforar, se llama así, perforación diverticular. Y en ese caso las heces pueden salir a la cavidad peritoneal, imagínense, causando una peritonitis fecaloidea que es extremadamente grave. Si hay un solo divertículo, se llama así, divertículo. Si tengo varios, se llama diverticulosis. Recuerden, osis significa multiplicidad. Acá hay otra foto, aquí hay un divertículo, aquí hay otro, aquí hay otro. Esta es la luz intestinal, la luz colónica. Y visto al microscopio, acá está la mucosa, esta zona clara es la submucosa, esta de acá es la muscular y la serosa está afuera. Mucosa, submucosa, muscular y serosa acá afuera. El divertículo tiene lo mismo. Miren, mucosa, submucosa, muscular adelgazada y serosa acá afuera. Miren la muscular como este es su grosor normal y acá es el grosor en el divertículo, mucho más delgado. Bien, ahora, esta enfermedad, colitis pseudomembranosa, es muy aparatosa y grave. No es tan frecuente, pero cada vez ocurre más. Muy frecuente en personas con con inmunodepresión, como ven ahí, o con tratamientos con antibióticos de amplio espectro, antibióticos potentes, ¿ya? ¿Cuál es la etiopatogenia que se postula? En el caso de los antibióticos, por ejemplo, el antibiótico destruye no solo a la bacteria que se quería matar, sino destruye la famosa flora intestinal, como se llamaba antes, o biota intestinal, como se le llama ahora. Recuerda que todos tenemos bacterias en el intestino que viven ahí, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Viven allí ayudándonos incluso. Algunos producen vitamina K. Y lo más importante es que no nos causan daño y mantienen a todo el territorio del colon ocupado, por decirlo así, ¿no? En cambio, si estas bacterias se mueren por el antibiótico potente que se ha dado al paciente, queda un territorio libre para los invasores. Y esos invasores pueden ser la bacteria que quisimos matar y que sobrevivió, algunas de las bacterias sobreviven a los antibióticos. En particular, esta bacteria produce una toxina que destruye el intestino, causando una necrosis del epitelio. Entonces, ese epitelio necrosado más la inflamación que sale, forma la falsa membrana. De ahí el nombre, ¿ya? Es como una alfombra que se puede desprender de la pared del colon. Ahorita la vamos a ver. Entonces, ven, la mucosa se necrosa y más la inflamación, todo eso forma la falsa membrana. Histológicamente vamos a mirarlo. Es más bonito cuando uno mira la foto. Ese es un segmento de colon. Este es un paciente de hace 3 años o 4, no recuerdo, que llega con sospecha de que era un cáncer, sacan el colon, yo lo abro, lo miro y desde que uno ve esta estructura, esta cosa blanco-amarillenta que cubre esta mucosa como una membrana, la primera sospecha es que era una colitis pseudomembranosa. Observen la mucosa cómo se ve muy roja, muy congestiva, y la pared edematosa.
inflamación, ¿no? Acá tenemos una secuencia de cambios de ese paciente. Esta de acá, este es el epitelio. Miren que las glándulas ya no se ven tan bien. Y aquí se pierde, aquí hay una erosión, así empieza. Y la inflamación empieza a salir a través de la erosión. Cuando esto empeora, las glándulas completas comienzan a eliminar moco y miren cómo hay un montón de polimorfos nucleares a manera de un volcán que está erupcionando. Por eso a esto le llaman la imagen en volcán. Aquí todavía las glándulas están vivas, miren. ¿Qué pasa acá? Acá las glándulas están vivas solo en la parte baja y la parte alta desapareció. Todo esto desaparece. Se necrosa, como han visto ustedes en el slide anterior. Esa necrosis de la mucosa, más esa fibrina, los polimorfos nucleares que son expulsados, todo eso forma, miren aquí, la famosa pseudomembrana. La mayoría de pacientes fallece. Imagínense, tiene un montón de bacterias malas, las bacterias buenas se murieron, tiene una mucosa erosionada, con los vasos expuestos, y esas bacterias fácilmente van a ingresar a los vasos, van a circular por todo el cuerpo, y el paciente está en septicemia, brutal, ¿no? Terrible. Cambiamos de tema, o la famosísima enfermedad inflamatoria intestinal. Analicen el nombre. De entradita dice que es inflamación, ¿ya? Así que eso es lo que va a predominar siempre, la inflamación. Hay dos enfermedades bajo este nombre. La enfermedad de Crohn, también llamada enteritis regional o también llamada ileitis terminal, presten atención a esto. Estamos en colon, ¿no es cierto? En intestino grueso. Y me trae el profe una enfermedad que se llama ileitis. ¿Cómo es eso? Si el ilion es intestino delgado. Sí, así es. Recuerden que la enfermedad de Crohn, enteritis regional o ileitis terminal puede afectar, además del colon, puede afectar al ileón, de ahí el famoso nombre. Olvídense de la palabrería, vamos a mirar las fotos primero, que es lo más importante. No se olviden de esto. En las dos enfermedades lo que siempre va a haber es inflamación. ¿Cómo se distribuye esa inflamación? Esa es la diferencia. En la primera, en la enfermedad de Crohn, las zonas rojas son las zonas enfermas. Las zonas más blancas son las zonas sanas. Observen como ejemplo, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano. Esto es lo que caracteriza la enfermedad de Crohn. Se afecta la mucosa, se afecta el intestino en zonas, alternando zonas enfermas con zonas sanas. Algunos han llamado esto como patrón en tablero de ajedrez, por razones obvias, o patrón en parches. Parches. Un parche aquí, otro parche más allá. La inflamación en enfermedad de Crohn, enteritis regional o ileitis terminal afecta las cuatro capas, las cuatro capas del colon, y eso hace que la pared sea gruesa, miren, muy gruesa, y cuando sacan un pedazo de ese colon enfermo, el patólogo, a la hora que lo quiere manipular, no lo puede doblar, no lo puede torcer mucho porque es rígido. Por eso el signo se llama colon en tubo de plomo. Un tubo de plomo, como antes. Las cañerías eran de plomo, imagínense. Acá, zona enferma, zona sana. Zona enferma, zona sana. Este es un colon extraído. Igual, lo rojo enfermo, lo blanco sano. Lo rojo enfermo, lo blanco sano. Patrón en tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Histológicamente había dicho que la inflamación, que es lo que caracteriza las dos enfermedades que vamos a estudiar, la inflamación puede afectar las cuatro capas. La mucosa, la submucosa, miren, esta es la muscular y puede romper hasta la serosa. Ese patrón inflamatorio de varias capas genera que se formen estos surcos o grietas o fisuras. Fisuras que pueden llegar a perforar todo el intestino. Ojo con eso. El otro detalle microscópico de la enfermedad de Crohn es que suele formar granulomas, es decir, grupos de histiocitos o macrófagos, incluso miren aquí con células gigantes multinucleadas. Lo que no suelen tener es necrosis gaseosa. ¿No? Eso es el resumen de la enfermedad de Crohn.
enteritis regional o ileitis terminal. ¿Cómo se llama la otra enfermedad con la que lo vamos a comparar? ¿Colitis ulcerosa o colitis ulcerativa? Olviden las letras, se las dejo para que las estudien, pero vamos a las figuras. Y observen que es completamente distinto. Repito, en los dos hay inflamación. Ok. Lo rojo es enfermo y lo blanco no enfermo. Muy bien, hasta ahí idéntico. Pero miren el patrón. Este es ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides. La enfermedad, el colon, la colitis ulcerativa, siempre empieza, ojo, la inflamación siempre empieza en el recto. Y de ahí va subiendo. Recto, sigmoides, descendente, transverso, ascendente. Eventualmente sigue afectando, llega al ciego y ahí se detiene. A diferencia de en la enfermedad de Crohn, llegando al ciego se puede introducir al íleon, que no se ve acá. Esta no, solo afecta colon. Y miren, Crohn afectaba zona enferma, zona sana, enferma, sana, enferma, sana. No, este va destruyendo todito, no perdona nada, va destruyendo toda la mucosa, toda, absolutamente toda. Se detuvo aquí porque lo operaron. Si no lo hubieran operado, seguramente seguía avanzando, 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 avanzando hasta completar todo el colon. ¿Por qué se operan a estos pacientes? Porque por estas zonas inflamadas sangran y sangran montones, ¿eh? Montones. Se anemizan, se pueden morir. Entonces tienen que sacarlo. Seguimos. Una vista de acercamiento permite que ustedes aprecien cómo toda la mucosa está enferma. No deja una isla sana por ahí, todo lo destruye. A diferencia de la enfermedad de Crohn, cuya inflamación afectaba la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, posiblemente, esta suele afectar solamente la mucosa y máximo hasta la submucosa. La muscular no la toca. Entonces no hay signo del tubo de plomo. No engruesa la pared, como se podrán inducir, ¿no? Microscópicamente, a mayor aumento, lo que uno observa es que la inflamación, los polimorfos nucleares se meten primero a la pared de la glándula. Y eso se llama criptitis de la cripta, inflamación de la cripta, criptitis. No se contentan con eso los polimorfos y siguen ingresando y llenan la glándula misma. Eso se llama absceso críptico. ¿Ya? Entonces, con la enfermedad de Crohn, lo que había era, ¿se acuerdan? Fisuras, inflamación en las 2, 3, 4 capas, en toda la pared, y granulomas. Acá hay inflamación como todas, como siempre, criptitis y absceso críptico. Son completamente distintas, excepto en la inflamación. Un cuadrito comparativo, enfermedad de Crohn, granulomas, las fisuras, las rajaduras, las grietas que se forman en la pared que pueden alcanzar hasta la última capa. Y en colitis ulcerativa, no, las úlceras son superficiales, la lesión es superficial, el resto está normal. Por si fuera poco, otro cuadrito de su Robbins. Crohn, colitis ulcerativa. Miren la enfermedad, lo rojo es lo enfermo, lo blanco es sano, lo no rojo es sano. Enfermo, sano, enfermo, sano. Enfermo, miren que se introduce incluso al ilion. Enfermo, sano, enfermo. Eso nunca pasa en colitis ulcerativa. El ilion no se compromete. ¿Ya? Miren las fisuras o rajaduras que le decía. Como la inflamación es de todas las capas, pueden formarse grietas o fisuras hasta perforar el colon. En colitis ulcerativa, miren el esquema, es bien clarito. Lo rojo es lo enfermo, empieza siempre acá abajo, en recto. Subes, va destruyendo todo, subes, sigmoides, descendente, y ahí va. Si lo dejamos, sigue, pum, y ahí se detiene. No pasa al intestino delgado, no pasa al íleon, se detiene en el colon, por eso su nombre solamente es colitis. Acá se llama enfermedad de Crohn, enteritis regional o ileitis terminal, porque afecta al íleon terminal.
al distal. Como se lesiona la mucosa y submucosa y se puede formar una pequeña úlcera ahí y otra al costado, la mucosa que queda sana en medio, las 4 capas, parecieran lesiones elevadas, por eso se llaman pseudopólipos, falsos pólipos. Y bueno, con eso cerramos la famosa enfermedad inflamatoria intestinal. Y llegamos a otro capítulo igual de bonito, que son los famosos pólipos. Lesiones elevadas que protruyen a la luz de una víscera hueca. Esa es la definición de pólipo. Pólipo de cualquier lugar. Primero tiene que haber una víscera hueca. Fosa nasal, endometrio, vejiga, estómago, colon, obviamente, vesícula biliar. Donde quiera que haya una víscera hueca y ahí se eleva algo, eso se llama pólipo. Esos pólipos pueden ser de 2 tipos. Los que no son neoplásicos, como estos 3 de aquí, y los que sí son neoplásicos y cuyo sinónimo es adenoma. La definición de adenoma es pólipo neoplásico. Observen que los no neoplásicos, uno se llama hiperplásico. La hiperplasia es una lesión adaptativa. Obvio, no es neoplásico. Otro se llama juvenil y otro se llama amartomatoso. A pesar del nombre tan extraño, los 3 son no neoplásicos. O sea, no son tan importantes. Hay que saber que existen, pero no son importantes porque no generan un cambio a cáncer. En cambio, los pólipos neoplásicos se llaman adenomas, como les dije, y ese adenoma puede ser adenoma tubular, adenoma velloso, o la mezcla de ambos, adenoma túbulo-velloso. Este es un pólipo hiperplásico, una lesión elevada de la mucosa, pero no es neoplasia. Estos son los neoplásicos, los famosos adenomas. El adenoma tubular parece un árbol, un arbolito. Tiene un tronco con mucosa normal y tiene una copa del árbol con displasia. Ojo, ya mencionamos una palabrita que ustedes conocen, displasia, que lleva a displasia leve, moderada, severa y carcinoma in situ. Bueno, adenocarcinoma in situ y luego un adenocarcinoma infiltrante. Ojo, la ventaja de los adenomas tubulares es que como esta mucosa es normal en el tronco, el gastroenterólogo pone su endoscopio, lo laza como un vaquero, como hoy, lo laza, lo ahorca a nivel del tronco y lo corta. Y este pólipo, la cabeza, la saca y ahí el patólogo encuentra la displasia y todo eso. El problema del otro adenoma, del adenoma velloso, es que es sésil. ¿Qué significa sésil? Cuando su base es ancha, ¿ven? La base es ancha. Acá es una base angosta y tiene pedículo, un tronco. Acá es ancha, como si fuera una alfombra en el piso. Este no lo puede sacar el gastroenterólogo, porque no quedaría. Entonces, estos vellosos hay que sacarlos sacando un pedazo de colon, un segmento de colon. Los 2 tienen displasia, porque son adenomas, son pólipos neoplásicos. Aquí hay un adenoma, miren, tiene su tronquito y su cúpula. Este es un solo adenoma, pero hay pacientes que tienen muchos adenomas. Hasta algunos que tienen todo su colon lleno de adenomas. Poliposis adenomatosa familiar, por ejemplo, lleno de pólipos. Muchos de ellos terminan en cáncer. Lo común no es eso, es que hayan pocos. Los pólipos no neoplásicos, le dije, son los hiperplásicos, los juveniles que se ven en niños, ojo, leí el nombre, y los amartomatosos. Todos son no neoplásicos, por si acaso. Una vez que lo sacan, el paciente está curado. Y no evolucionan a nada. Este, por ejemplo, es un pólipo juvenil, de niños, de bebés incluso, ¿no? Estos son los malos, los adenomas. El tubular, el velloso y la mezcla de ambos. Para que sea tubular, más de 3/4 partes debe ser tubular, patrón tubular, o sea, como tubos de ensayo. Para que sea velloso, solo basta más del 50% que sea velloso, como los dedos de su mano, ¿ya? Como una toalla, disculpen la comparación. Y las mezclas obviamente están en este porcentaje de velloso. Miren, acá está el arbolito, ¿ven?
como un tronco de mucosa normal. Miren que es igualita a la mucosa del costado. Este es el tronco del adenoma, el pedículo. Y este sería como la cabeza del árbol, como la copa del árbol. Esta es la zona que tiene displasia. El gastroenterólogo entra, lo laza por acá, lo corta, lo saca y no pasó nada. Si lo dejan, esto se va a un cáncer. Este es un adenoma velloso, miren la superficie, parece una toalla, parecen deditos, miren, deditos levantados, ¿no? Y esto de acá, como han visto, tienen que sacarlo con un pedazo de colon, ¿no? No se puede sacar completo por el gastroenterólogo. También tiene displasia, si lo dejan se va al cáncer. Este, si lo miran bien, tiene zonas como las que estoy mostrando, que se parece al tubular, y tiene zonas como la que estoy mostrando ahora, que se parece al velloso. O se llaman túbulo velloso. 25% de patrón velloso. Si es más de 50 ya se llama adenoma velloso, o sea, secas. Miren acá este arbolito, el tubular. Tiene su tronco con mucosa normal y esta es su cúpula con mucosa displásica que puede llegar a un cáncer. Esta es la mucosa normal, miren, y esta es la displasia. Es evidentemente distinta, ¿no es cierto? Este es el velloso. Velloso, parecen vellos, parecen dedos, parecen digitaciones. Visto acá, también tiene displasia. Esto es lo normal, esto es lo displásico. La displasia ya saben que es una neoplasia intraepitelial. Por eso siempre hablamos del pólipo de los adenomas antes del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon tiene como un factor etiopatogénico a la famosa secuencia, miren, adenoma carcinoma. ¿Ya? El cáncer de colon afecta más a varones que a mujeres. Por cada mujer afectada hay 2 varones, el doble. Ya saben que los cánceres son todos multifactoriales. Hay factores genéticos, como los que mencionamos la vez pasada, telómeros, apoptosis, genes supresores tumorales, oncogenes, etc. También y hay factores ambientales, como la dieta, por ejemplo. Ya saben que una dieta llena en grasas, llena en carnes rojas, abundante con muy poca fibra, etc., predispone a cáncer de colon. Y la secuencia de carcinoma, que está perfectamente demostrada y se sabe que este es el esquema de la secuencia. De un colon normal pasa a ser una mucosa en riesgo, de ahí empiezan a aparecer los adenomas, este puede ser un adenoma velloso, un tubular, y de ahí pasan a los carcinomas. Observen que en la parte baja están los genes involucrados, perdón, y sus cambios, la secuencia en la que van apareciendo sus mutaciones. Así que esto está perfectamente estudiado. Quiere decir que si ustedes hay un paciente que se hace una colonoscopía por control, que sería lo ideal, y le encuentra un adenoma, ok, le curaron un probable cáncer de aquí a unos años. Esta secuencia, de aquí a acá y acá, puede tomar fácilmente 10, 15 años. Muy larga, ¿no? Da tiempo al diagnóstico precoz. Así que por eso en otros países, con mejor sistema de salud que el nuestro, las personas mayores de 40, 45 años, todas van a su colonoscopía de control, sin síntomas, sin molestias, como debe ser. Acá los pacientes van cuando ya están sangrando, cuando están anémicos, pálidos y obstruidos. Ya es muy tarde, ya cuando encuentran el carcinoma ya es muy tarde. La gracia no es diagnosticarlo acá, sino acá. El cáncer de colon es más frecuente en el lado izquierdo, colon descendente, colon sigmoides, recto. Y ahí es como un cono, como un servilletero de esos antiguos, como un vaso, ¿no? Va cerrando la luz, por eso se le llama también estenosante. El colon en el lado derecho es menos frecuente y ahí es de otra forma, parece un pólipo, un hongo, ¿ya? Y sangra mucho, por eso el paciente llega anémico. Histológicamente siempre es un adenocarcinoma, o sea, glándulas malignas, como ya han visto varios, y en la sangre suele elevarse este famoso antígeno carcino embrionario, un marcador tumoral, un llamado marcador tumoral. Colon derecho, este es el ileón, este es el ciego, colon ascendente, ahí está el tumor. Colon derecho en el ciego, pólipo. En el colon izquierdo, en cambio, es así, afecta toda la circunferencia y miren cómo acá es más ancho y acá es más delgado. En servilletero,
porque cierra la luz y las heces no pueden pasar o lo hacen con dificultad. Una úlcera de bordes irregulares, etcétera, duro, es un cáncer de colon izquierdo. Histológicamente, nada nuevo, es un adenocarcinoma. Glándulas malignas. Llegamos a patología del ano, que también es bastante corta. Recuerden que esto es sigmoides, esto es recto hasta la línea pectínea. El epitelio siempre es glandular, pero de la línea pectínea para abajo es un epitelio escamoso, sin anexos cutáneos. En el margen anal ya hay anexos cutáneos, pelos, glándulas, etc. Esta es la zona llamada canal anal y esta zona se llama margen anal. Anatómicamente la zona es un tanto compleja porque aquí están los famosos músculos elevadores, la fosa isquiorrectal, etc. Los plexos venosos hemorroidales que están allí, ¿ya? Eso es anatomía. La enfermedad más frecuente de esta zona son las hemorroides, o es la hemorroides, que son varices. Ya saben que las varices son dilataciones permanentes de las venas, en este caso de las venas hemorroidales. La causa mencionada como etiopatogenia, estreñimiento, gestación, personas que están mucho tiempo de pie, vigilantes, policías, médicos, etc. Miren que afecta hasta un 5% de la población, es bastante frecuente. Y que dependiendo de dónde se ubican, vamos a verlo mejor en la foto, para que no se aburran con las letras. Dependiendo de la línea pectínea, si la hemorroides está después de la línea pectínea, se llama hemorroide externa. Si está por arriba de la línea pectínea, como esta, se llama hemorroide interna. Las dos pueden llegar a crecer lo suficiente para salir a través del margen anal, por si acaso. Como acá. A este paciente les llega la emergencia, obstruido, no puede defecar, el dolor es intenso, y cuando miran ahí lo que tiene es hemorroides trombosadas. Tienen que operarlo de emergencia, bueno, el cirujano que corresponda. Histológicamente, esta es la epidermis de la zona, epidermis, y miren las venas que están debajo, muy grandes y con trombos dentro. Eso es lo que llamamos fleboectasia, venas con sangre, y flebotrombosis, venas trombosadas. Eventualmente hay fístulas también, como otra enfermedad, una fístula que va, por ejemplo, del recto a la piel de la zona del perineo, por donde sale pus. Ya saben que la fístula es una comunicación anormal entre dos vísceras huecas o entre una víscera hueca y la superficie corporal. Neoplasias anales, bueno, partimos siempre del epitelio escamoso, y el papilomavirus humano también está metido acá. La lesión más conocida es el papiloma o condiloma acuminado cuando son muchos en la zona, miren. Histológicamente es así, una proyección papilar de epitelio escamoso asociado al PBH, ¿no? Y la maligna es la continuación, el carcinoma usualmente de tipo epidermoide, porque ese es el epitelio de la zona, ya lo dijimos al inicio. Este de acá, que se le llama basaloide o cloacogénico, es un tipo de carcinoma epidermoide, así que me basta con que ustedes me digan carcinoma epidermoide, ¿ya? Si viene la pregunta en el examen. Acá tienen uno enorme, miren, enorme, bordes irregulares, centro necrótico, etc. ¿Cuántos años tendrá el paciente con ese cáncer ahí? Acá tienen otro, este es el margen anal y el cáncer se está saliendo de él, sangrante, bordes irregulares, un nódulo satélite acá, terrible, ¿no? Avanzado, obviamente, cáncer avanzado. Esto era lo que estaba pendiente de la clase anterior, ¿ya? Recuerden que si tienen alguna pregunta que hacer, no tienen ni que levantar la manito, basta con que hablen directamente al micrófono, ¿ya? Y ahora comienzo la clase que tocaba hacer hoy, que son las glándulas anexas al tubo digestivo, como el hígado. Recordar un poquito de histología, el hígado siempre se habló de que había un lobulillo hepático hexagonal, más o menos, con la vena centrolobular en el centro, vale la redundancia,
y en los ángulos los espacios porta con su rama de la vena porta, su rama de la arteria hepática y su conductillo biliar. Ok, así se decía. Bueno, está al revés en realidad. Vino Rapaport y dijo, no, el concepto debiera ser mejor como un acino, en donde el centro es el espacio porta y de ahí los hepatocitos van avanzando hasta llegar a la periferia, que sería la vena centrolobular. Y tiene sentido, ya que la sangre entra de estos dos vasos, primero a los hepatocitos de la zona 1, luego a los hepatocitos de la zona 2 y luego a los hepatocitos de la zona 3. Esto es funcional y la sangre termina en la vena centrolobular. Es tan funcional tanto así que si su paciente ingiere una sustancia hepatotóxica que mata células hepáticas, por esta distribución, las células que van a morir primero son los hepatocitos de la zona 1 y los de la zona 3 muy poco. ¿Bien? Eso está así ya definido. Así que el acino es lo mejor como concepto. ¿Ven? Acá está la famosa zona 1, 2 y 3. Acá lo he puesto al revés, 1, 2 y 3. Esto es lo mismo. El hígado, cuando se enferma, combina uno o más de estos criterios que están viendo aquí. Necrosis, degeneración, inflamación, regeneración o fibrosis. Repito, uno o más. De esos solo 5, como los dedos de su mano. Existen cambios, por ejemplo, la necrosis puede ser tipo coagulativa. Es decir, la célula está como congelada, está muerta pero como congelada, no se destruye. Y aquí también se incluye como concepto a la apoptosis, que no es una necrosis propiamente dicha. La apoptosis de los hepatocitos tiene un nombre especial. Se llama cuerpos de Kuhn-Sylvan. ¿Ya? Esto es bueno que lo recuerden. La degeneración son cambios en la célula, en el hepatocito, y suele ser balonante, es decir, se llena de vesículas, se llena de globitos chiquitos en el citoplasma. Incluso la colestasis, que ya estudiamos la semana pasada, se deposita en el... Ah, no, con ustedes no, perdón, vamos a estudiar recién. La colestasis es la bilis que se almacena en el mismo hígado, que se retiene en el hígado. Eso es un tipo de degeneración. Así mismo como cualquier depósito, como depósito de hierro, por ejemplo, o cobre en el hígado, eso se va dentro de la degeneración. De la inflamación no tengo nada que añadir, porque ya ustedes saben que es inflamación. Linfocitos, plasmocitos, polimorfos, lo que fuese. Regeneración hace alusión a esa capacidad del hígado de poder dar origen a hepatocitos hijos con bastante rapidez. Cuando eso ocurre, las trabéculas se ponen gruesas y aparentemente desordenadas. Eso es normal en un hígado regenerativo, ¿ya? Por si acaso. Y cerramos con la fibrosis, la F de fibrosis, colágeno que se deposita en el hígado. Y llegamos a hablar de la famosa cirrosis hepática como, primero, diciéndoles que no es una enfermedad. Es decir, yo no me enfermo de cirrosis hepática. Yo me enfermo de algo en el hígado. Ese algo, con los años y la cronicidad, me puede llevar a cirrosis. En otras palabras, la cirrosis, ¿qué es lo que dice ahí? Es el estadio final de muchas entidades. Si yo soy alcohólico, puedo terminar en cirrosis. Me dio hepatitis viral, puedo terminar en cirrosis. Me dio cirrosis biliar primaria, puedo terminar en cirrosis. La combinación de los 5 criterios que se habló, acá me bastan 2. La fibrosis y la regeneración. La fibrosis puede ir de espacio porta a espacio porta, de espacio porta a espacio central, o de espacio central a espacio central. ¿Ya? En realidad esto no interesa. Fibrosis de cualquier lado hacia cualquier lado. La regeneración viene en nódulos, por eso se llaman nódulos regenerativos. Y ya sabían ustedes, por el slide anterior, que donde hay regeneración hay trabéculas gruesas y desorden. Eso es lo que acá mencionan como alteración arquitectural. Así que, aunque aquí vean que hay 3 criterios para cirrosis, en realidad son solamente 2, y son esos 2. Fibrosis y regeneración. Fibrosis y nódulos regenerativos. Este de acá está incluido dentro de este, por si acaso. En el examen me basta que pongan los 2 primeros. Miren,
Como la cirrosis depende de varias entidades. Puede ser una hepatopatía alcohólica, una hepatitis viral, enfermedades biliares, incluyendo hasta colelitiasis, o cosas más raras como la hemocromatosis. Algunas incluso no tienen un origen definido. Otras muy, muy raras, como la falta de alfa-1 antitripsina o la enfermedad de Wilson, es el depósito de generación hepatolenticular, el depósito de cobre en el hígado. La patogenia, vamos a ver en el esquemita mejor. El hígado, estos son los hepatocitos, acá hay 1, 2, 3 conductillos biliares chiquitos entre un hepatocito y otro. El hepatozoide por donde circula la sangre, la célula endotelial que lo delimita, y entre el endotelio y el hepatocito hay un espacio, el famoso, ¿se acuerdan? Espacio de Dice, que estudiaron en histología. Y en ese espacio de Dice hay una célula, que es la célula de Ito, o como la llama acá, célula quiescente estelada. Quiescente significa que está ahí como dormida, ¿no? Quiescente, estelada. Bueno, por muchos años no se supo qué hacían estas células, para qué servían. Después se demostró que almacenaban vitamina A. Esto lo vimos en el ciclo pasado, en la teoría de vitaminas, de patología nutricional. Y les explicaba ahí que ahí se almacena la vitamina A. Pero cuando yo soy alcohólico y tomo licor todas las semanas o todos los días, cuando tengo una hepatitis viral y mi hígado queda dañado, cuando tengo alguna enfermedad que afecta al hígado, crónicamente, miren lo que ocurre con la célula de Ito. Acá había una, ahora acá hay 1, 2, 3, 4. Se multiplican y cambian a ser fibroblastos propiamente dichos o miofibroblastos, como dice acá. Y como buenos fibroblastos, están produciendo colágeno, esta matriz extracelular densa. Ese colágeno es la fibrosis que caracteriza a la cirrosis. Entonces, es como que tanto dañaron otras enfermedades a estas células y reaccionan y se transforman y producen cicatrices por todos sitios. A cuidar el hígado, ¿no? Una vez que empieza el proceso no se detiene. La cirrosis macroscópicamente se caracteriza por nódulos, como ven ahí. Grandes o nódulos chiquitos, como ven acá. Macronodular el anterior o micronodular, dependiendo de que pasen o no de los 3 milímetros. Y en la microscopía uno va a encontrar en rojito, los nódulos regenerativos y en celeste la fibrosis. Los dos únicos criterios importantes para el diagnóstico de cirrosis son fibrosis y nódulos regenerativos. Nada más. El desorden que está mencionado dentro ya está dentro de la regeneración. Hay que diferenciar dos conceptos parecidos, ictericia de colestasis. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. El paciente se ve medio verde amarillento, imagínense. La colestasis es cuando en el hígado se acumula bilis, cuando la bilis debería circular. El hígado la produce y circula por la vía biliar, a la vesícula hepatocolédoco y termina en el duodeno, ¿no es cierto? Cuando se retiene en el hígado, eso se llama colestasis. De tal manera que hay pacientes que tienen ictericia y tienen colestasis, y a veces son fenómenos distintos, separados. O sea, uno puede tener uno y no el otro. A la microscopía voy a ver, eso ya lo conocen, voy a ver biopsia de hígado, hepatocitos con ese pigmento granular verde amarillento, conductillos biliares conteniendo bilis, a veces se dilatan mucho y se le llaman lagos biliares, y los conductillos suelen multiplicarse para tratar de liberarse de la bilis, ¿no? Ya, eso era lo que estaba en el slide anterior. La cirrosis va caminando, no se detiene y llega a sus famosas complicaciones. La más frecuente es la hipertensión portal, que aunque no lo crean ya la estudiamos la semana pasada. Cuando hablamos de las venas dilatadas del esófago, de las varices esofágicas, decíamos que la sangre portal no pasa por el hígado, que está lleno de cicatrices, y se da la vuelta por la esplénica, por los vasos, las venas gástricas, venas esofágicas, vena ácigos, etc. Vena cava superior, aurícula derecha. ¿Se acuerdan? Eso hace que la sangre a nivel portal, a nivel del hígado, esté pasando con mucha presión. De ahí el nombre, hipertensión.
Esa hipertensión puede ser antes del hígado y se llama prehepática o presinusoidal. También se llama intrahepática o sinusoidal. Y la poshepática o postsinusoidal, como van a ver en el slide de acá. Presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal es lo mismo que prehepática, intrahepática y poshepática. La primera, antes del hígado, por trombosis, por estenosis de la aorta, incluso por un vaso grande. La hepática o sinusoidal, la clásica forma es por cirrosis. La poshepática es después del hígado, obviamente, cuando la falla está en la vena suprahepática o en el corazón derecho, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, también causa hipertensión portal. Pericarditis también causa. Que la vena hepática se obstruya, la vena suprahepática, la que drena, esta de acá, miren. Perdón. Esta, la vena que, la sangre que entra por la aorta va a los sinusoides del hígado y luego sale por la vena hepática. Esa vena hepática drena en la cava inferior. Cuando esta vena se cierra o se trombosa, es que tenemos el problema. Obstrucción de la vena hepática, trombosis, por ejemplo. Consecuencias, aquí ponemos 4, pero son muchas más. Vamos a verla en el esquema. Miren, sangrado fácil por falta de factores de coagulación. Ahí está la cirrosis. En los varones hay aumento en el volumen mamario, se llama ginecomastia. Nevos, araña, es decir, dilataciones de los vasos. La ictericia, debilidad muscular. Las varices esofágicas que estudiamos la semana pasada. El vaso grande que también estudiamos la semana pasada. La cabeza de medusa, que son venas periumbilicales dilatadas, como las del esófago, pero a nivel de alrededor del ombligo. El líquido que se vierte en la cavidad peritoneal, y eso se llama ascitis. Miren, en los varones atrofia testicular, edemas. Y me olvidaba, vamos a estudiar acá. La sangre que viene del tubo digestivo a través de la aorta viene cargada de nutrientes, pero también cargada de sustancias metabólicamente malas, ¿no? Tiene que ser detoxificada en el hígado, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero si el hígado se llena de fibrosis y la sangre no puede pasar por ahí, recuerdan que la sangre se da la vuelta, ¿no? Y evita el hígado. ¿Cuál es el problema? Que sale cargada, llega cargada, sigue cargada de sustancias dañinas que hemos comido. Sustancias químicas que hemos comido, por ejemplo, ya que somos tan adictos a comer sustancias químicas, ¿no? O comidas procesadas. Llegan a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, se oxigena, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se distribuye a todo el cuerpo, casi cargada de sustancias malas, nocivas. Esas sustancias nocivas llegan al cerebro y causan la famosa encefalopatía hepática, que es un paciente que está como soporoso, como dormido, como que no reacciona bien, ¿ya? Porque su cerebro está intoxicado, entiéndanlo así, por todas las sustancias de desecho que la sangre está llevando y que la tiene en sangre porque no la pasó por el hígado, no se detoxificó por el hígado, que está con cirrosis. Otro concepto muy sencillo es la esteatosis hepática. Estas estructuras que ven acá, que parecen adipocitos, células grasas, no son adipocitos, son hepatocitos como este de acá. Solo que estos hepatocitos, miren cómo van formando vesículas en su citoplasma, primero chiquitas, luego medianas, luego más grandes, y cuando crecen del todo, ocupan todo el citoplasma, al núcleo del hepatocito lo tiran a un costado, lo aplanan, y parece que fuese un adipocito, pero no, es un hepatocito lleno de grasa. Obviamente este hepatocito lleno de grasa ya no funciona. Si yo tengo esteatosis hepática en pocas células del hígado, no tengo ningún problema, porque las que están sanas funcionan. Pero si este problema compromete gran parte de mis hepatocitos, voy a entrar en una insuficiencia hepática. ¿Saben qué cosa es uno de los factores que más esteatosis hepática causa? El alcohol. Se han hecho pruebas y el consumo de pocas cantidades de alcohol son capaces de causar esteatosis. Imagínense ya los que
festejan en cada semana, ¿no? Sobre un hígado normal al que se le añade alcohol con frecuencia, el hígado reacciona con una esteatosis, miren, hepática, o con una hepatitis alcohólica, propiamente dicha. En esta hepatitis alcohólica, aparte de la inflamación obvia, hepatitis, itis, están los famosos cuerpos de Mallory, que son estos. Los cuerpos de Mallory son acúmulos eosinofílicos intensos que se ven en la hepatitis alcohólica. Es un dato característico. O sea, yo miro la biopsia y ya yo sé que el paciente pues, le encanta tomar licor. Observen que esta hepatitis alcohólica y esta esteatosis hepática caminan o pueden caminar hacia la cirrosis. ¿Ya? Así que a tener cuidado. No levantar mucho el vaso, no festejarlo con mucho alcohol. No es necesario el alcohol para estar contento. Otro capítulo importante de los problemas hepáticos son las hepatitis virales. Por virus hepatotrófico, hasta la E, ya los conocen, han estudiado microbiología. También el virus de Epstein-Barr, o el citomegalovirus, o el virus de la fiebre amarilla. Hablando de los hepatotrópicos, o hepatotróficos, de la A a la E, es interesante que la A y la E, que son letras vocales, se transmitan por la vía oral, boca a boca. Vocales, oral, para que, como mnemotecnia, ¿no? La forma de transmisión es fecal oral, es decir, uno ingiere alimentos contaminados con heces, de alguna forma, eliminadas por un paciente enfermo. Las consonantes, que son B, C y D, ¿no es cierto?, se transmiten por vía parenteral, es decir, por la sangre, por transfusiones, por contacto sexual, de madre gestante a hijo gestado, por compartir jeringas contaminadas, por ejemplo, los drogadictos. Y recuerden también que el único virus de los 5 que es ADN es la hepatitis B, los demás son ARN. Curiosamente, también las vocales, la A y la E, no dan forma crónica. Sí dan forma aguda, pero no dan forma crónica. En cambio, las consonantes B, C y D sí dan forma crónica. La B la da muy alta en los recién nacidos de madres con hepatitis, o sea, que han estado gestados en una mamá con hepatitis. Y la hepatitis C da hasta un 60% de hepatitis crónica. Ojo que las hepatitis crónicas terminan usualmente en cirrosis. Y la cirrosis suele terminar usualmente en cáncer de hígado. Y ya saben en qué termina el cáncer. La hepatitis D, el virus de la hepatitis D, tiene una extraña relación con el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis D le gusta o entrar junto con el de la hepatitis B, y eso se llama coinfección, y eso es un 5% de casos, o lo más frecuente es que el virus de la hepatitis D primero espere que el virus de la hepatitis B ingrese, y luego ingresa a la D, él. Primero B, después la D. En orden alfabético, miren, ¿eh? Primero B, después D. Y eso es un 90%. ¿Cómo se llama eso? Superinfección. ¿Ya? Entonces, coinfección y superinfección son ejemplos clásicos para hepatitis D en relación a la B. No se olviden de eso, esa sinergia que tienen los dos. Estos son cuadros de Sir Robbins, ¿ya? Y no voy a leérselo todo, solamente quiero que vean prácticamente los dos son copia uno del otro, para hepatitis B o hepatitis C. Y todos dan una forma de enfermedad que de alguna manera lleva a hepatitis aguda o crónica. Esta de acá suele llevar a cirrosis, a cáncer de hígado y muerte. Hepatitis crónica, cirrosis, cáncer de hígado, muerte. Fíjense. Y los que sobreviven un tiempo se ponen estables, luego se ponen inestables y cirrosis y cáncer, muerte. O de aquí nomás directo. Cirrosis estable, luego inestable y luego muerte. Moraleja, a cuidarse de la hepatitis B. ¿Hay vacuna contra hepatitis B? Sí. Contra hepatitis C, no. Como estudiantes de medicina tienen que tener mucho cuidado cuando vuelvan a los hospitales. La hepatitis nos da síndromes clínico-patológicos, 4. El portador, usualmente asintomático, una forma aguda, otra forma crónica y una forma fulminante. Muy rápido. En el estado de portador,
el patólogo tiene mucha dificultad para poder definir que lo sea. Es decir, uno ve la biopsia y puede decir que la biopsia es normal. Fíjense cuán sutil pueden ser los cambios para que nadie lo pueda ver, ni siquiera en microscopio. Si hay alteraciones, si es que las hay, porque a veces no hay, es que el citoplasma se pone un poquito más granular, como esmerilado, dice el libro, y un poquito más rojo. Eso es muy sutil, ¿eh? Y que los núcleos se pongan con puntitos y se llaman núcleos arenosos. Bueno, eso depende de la experiencia del patólogo. El cuadro agudo es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque encuentro hepatocitos muertos, ¿ya? Y también puedo encontrar cuerpos de Kuntzel, ¿ya? Apoptosis, ya saben qué es eso. Esa necrosis es difusa, es decir, puede estar en un sitio y en otro, no va en bloque. Se muere un poquito acá, se muere otro poquito acá, se muere otro poquito acá. Las células de Kupffer se hiperplasian y las células de los sinusoides también, las células endoteliales. Como es una itis, tengo inflamación, pero está limitado al espacio porta. Y ya empieza la regeneración. A ver, aquí tengo un hepatocito con núcleo y aquí tengo varios hepatocitos sin núcleo. Quiere decir que están muertos. ¿Ya? Están por varios sitios. Es lo que decía necrosis difusa. La crónica se hace más fuerte. La necrosis comienza a avanzar cada vez más y el infiltrado inflamatorio se sale del espacio portas. Ya no está limitado al espacio, sale de él. La necrosis comienza a confluir. O sea, aquí había un foco de necrosis, acá había otro, ahora se juntan los dos. Y la fibrosis empieza a formarse con mayor intensidad. Eventualmente, cuando la hepatitis crónica es por virus de la hepatitis C, hay una triada, que son folículos linfoides, 1, daño del conductivo biliar, 2, y algo de esteatosis. La vamos a ver. Ya, miren acá ya hay grupos de hepatocitos muertos, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en esta zona no hay ningún hepatocito, esas son células inflamatorias. La fibra, la malla de reticulina, que es como el esqueleto del hígado, se mantiene conservada, felizmente. Esta es la triada de la hepatitis C. Tenemos daño del conductillo biliar, montones de linfocitos, acúmulo de linfocitos y células plasmáticas, y esteatosis leve. Y si tienen mala suerte, tenemos mala suerte, nos da una hepatitis fulminante, en la cual predomina la necrosis, casi no hay regeneración, es decir, no hay tiempo, el hígado no tiene tiempo para regenerar, y tampoco para generar una inflamación, porque la necrosis entonces, como dice aquí, masiva, ¿ya? Y el paciente se muere, así de simple. Los conductos biliares se mantienen, pero los hepatocitos desaparecen, ¿no? La malla reticulina se mantiene también. Hemocromatosis solo se lo he puesto ahí para que lo lean un poquito, no viene en el examen. Es bastante rara, depósito de hierro. Y la enfermedad de Wilson, que es depósito de cobre, también es muy rara. La he puesto ahí para que lo lean, les despierte la curiosidad y si quieren se leen en el libro capítulo, que es muy bonito, para que sepan como médicos, ¿ya? No va a venir en el examen, eso sí. Acostúmbrense a leer algo aunque no venga en el examen, ¿ya? De hecho, de eso se trata la medicina. Vamos rápido, tenemos poco tiempo. Las vías biliares intrahepáticas, las que están dentro del hígado, la enfermedad más característica es la cirrosis biliar primaria. Observen, por cada hombre hay 6 mujeres afectadas. Es decir, es predominantemente femenina la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune. Como todas las autoinmunes, predominan mujeres. ¿Y cuál es la idea? Que el conductivo biliar ha sido reconocido como extraño y el sistema inmunológico va a destruirlo. Sin ser extraño, obviamente, ¿no? Pero falló, pues. Van a haber muchos linfocitos alrededor del conducto. Los conductos van a proliferar para tratar de escapar. La inflamación se sale del espacio porta y empieza a aparecer la fibrosis hasta que llega a ser una verdadera cirrosis. El nombre es cirrosis. Miren el hígado, 2 cortes de hígado de un color verde amarillento. Eso se llama colestasis, ¿se acuerdan? Miren este pobre conducto biliar como una manguerita.
está siendo rodeado por células plasmáticas y linfocitos. Todos lo están atacando. Él es la víctima ahí. No debería serlo, pero lo es. Acá, miren, en esta zona ya ni se ve epitelio. Aquí todavía se ve un poquito. Acá ya no. Miren los linfocitos cómo están alrededor. Las células plasmáticas también, por supuesto. ¿Ven? Plasmáticas, plasmáticas. Tienen la orden de destruir al conducto y lo destruyen. Como efecto colateral, los conductillos suelen multiplicarse, proliferan, pero una vez que proliferan y los linfocitos los detectan, también van a destruirlos. Esa es la cirrosis biliar primaria, porque existe una cirrosis biliar secundaria, que no tiene nada que ver con autoinmunidad, que afecta igual a hombres y mujeres, porque su causa es diferente. Es una destrucción después de que ha habido una obstrucción. ¿Y por qué puede ocurrir la obstrucción? Por un cálculo, porque hay atresia de la vía, falta de luz, por un cáncer que está cerca, comprimiendo, o, lo más frecuente, porque un cirujano inexperto le metió un puntazo, operó una vesícula y sin querer le metió un punto y cerró la vía biliar. Eso causa cirrosis biliar secundaria. Se obstruye la vía biliar después del hígado y eso es lo que causa cirrosis biliar secundaria. La imagen es de también colestasis, ¿ya? Pero lo que no hay es esa respuesta autoinmunitaria que vimos en la primera, en cirrosis biliar primaria. El hígado colestásico, ¿no? Obviamente. No confundir colangitis esclerosante primaria con cirrosis biliar primaria, ¿ya? Que hemos estudiado hace un rato. Colangitis, colang, viene de colangio, de vía biliar, conducto biliar. Itis, inflamación de la vía biliar. Esclerosante porque hay fibrosis, inflamación con fibrosis de la vía biliar. Primaria porque ahí nace en el hígado. Miren cómo este nombre se repite por acá. Inflamación es itis. Fibrosis es esclerosis. Y conductos hepáticos es colang. ¿Ya? Y miren acá, para marear gente, otra vez fibrosis, que es la esclerosis, inflamación, que es la itis, y obviamente si tengo fibrosis alrededor del conducto, el conducto se va a atrofiar, la luz se va a achicar. Vamos a mirarlo mejor. Miren, aquí está el conducto biliar. ¿Y qué hay alrededor? Dos cosas. Hay núcleos redondos u ovales, linfocitos, células plasmáticas. Pero miren por favor, hay núcleos largos. Estos núcleos largos son fibroblastos. Y los fibroblastos producen este material rojo que es colágeno. Entonces, entre los linfocitos y el colágeno que se forma alrededor, la fibrosis, se va cerrando la vía. Miren, aquí está, se ve la luz, acá ya no se ve. Ya la cerraron. Por eso se llama colangitis por la inflamación, esclerosante por la fibrosis y los fibroblastos, y primaria porque nace aquí. Esto también se los puse solamente por curiosidad médica, para que lo lean. Son raros, son infrecuentes, por eso no los describo, pero me gustaría que sepan que existen estas anomalías de la vía biliar, ¿ya? Tampoco vienen en el examen, ¿ya? Pero son 4 slides, ¿no? Tampoco sea mucho, ¿no? Apréndanlo, estudienlo, para que sepan algo más, ¿ya? 2, 3 y 4, con figuritas y todo, en resumen. Problemas circulatorios. Uy, el infarto, como cualquier órgano, del infarto del hígado estoy hablando, que se obstruye o trombose la vena porta, se ve en la cirrosis. Ya hablamos de esto, de la congestión del hígado por insuficiencia cardíaca derecha, también hablamos. La pirosis es la dilatación de los sinusoides, vamos a verla. La trombosis de la vena hepática, el famoso síndrome de Budd-Chiari, que se da en casos de cáncer, de uso de anticonceptivos orales. Los pacientes tienen muchos glóbulos rojos, se llama policitemia. Ojo, damas, en la gestación y después de ella, después del parto, también hay una tendencia a hacer síndrome Budd-Chiari. En las últimas 2 líneas ni la lean, ¿ya? Es trasplante de médula ósea, es muy complejo, no es necesario que lo sepan todavía. Acá tenemos la vena hepática con un trombo adentro, es el famoso síndrome Budd-Chiari, ¿ya? Quería que sepan que es así.
La peliosis son sinusoides dilatados, ¿ven? Bien anchos, y que a veces se ven a simple vista. Y esto de la enfermedad veno-oclusiva en trasplante de médula ósea, no, ni lo toquen. Infarto, toda una muerta y destruida del hígado. Como cualquier órgano, también se infarta. Neoplasias del hígado, ajá, benignas y malignas. Las benignas, tenemos la hiperplasia nodular y al adenoma. Como son benignas, ambas están constituidas por hepatocitos normales. Ojo, las neoplasias benignas se forman por células idénticas a las normales, eso ya lo saben. ¿En qué se diferencian? En que, macroscópicamente, en que tiene una cicatriz central. ¿No? Eso, ahí está. Esta es la hiperplasia, porque tiene cicatriz central, y este es el adenoma, que no tiene cicatriz central. Si tomo una biopsia de aquí y de acá, veo lo mismo, hepatocitos normales. Y los malignos que vienen son, en la neoplasia maligna de los hepatocitos, hepatocarcinoma, y la neoplasia maligna de los conductos biliares, colangiocarcinoma. El de los hepatocitos tiene 3 nombres en total. Por cada mujer enferma de cáncer de hígado, hay 3 a 6 varones con lo mismo. La edad de los 60 años en adelante. Como todo cáncer, no tiene una patogenia definida, es multifactorial, pero se habla del daño crónico, por ejemplo, consumo de alcohol, hepatitis viral, hiperplasia, carcinógenos, obviamente alteración de cromosomas, NRA, oncogenes, ¿ya? P53, gen supresor tumoral, otros factores asociados, cirrosis, que ya hemos estudiado, displasia, hiperplasia, consumo de anabólicos, ¿no? Esas personas que hacen ejercicios y les dan inyecciones de andrógenos, son anabólicos, cuidado, esos terminan muchos haciendo cáncer de hígado. Los virus que ya hemos estudiado, esta es una sustancia de contraste que hace años se usaba y que después se dieron cuenta que causaba cáncer de hígado, nada menos. Hormonas femeninas. La falta de alfa-1 antitripsina es muy rara. Acá tenemos un nódulo tumoral. Acá tenemos enorme y un nódulo pequeñito. Y esta es la forma clínica como el paciente llega. Doctor, me duele el abdomen y tengo un bultito acá en el lado derecho. ¿Qué será? Ya. Y además tiene ascitis, o sea, derrame peritoneal. Tiene líquido en el abdomen. En suero, este marcador llamado alfa-fetoproteína también está elevado. El CEA se eleva en cáncer de colon, la alfa-feto en cáncer de hígado. Como hemos visto, el tumor puede ser único, varios nódulos, muchos nódulos o comprometer casi todo el hígado. Como característica, este cáncer le gusta introducirse en las venas, porta en la vena hepática y hasta en los conductos biliares. Es rarísimo, pero lo hace. Histológicamente, se parece mucho al hígado normal, ya que tiene varios patrones, pero quiero que se acuerden solamente de este, el trabecular. ¿Por qué? Porque el hígado normalmente tiene patrón trabecular. Entonces, esas trabéculas en el cáncer se ven más gruesas, como una caricatura, dice el libro. Efectivamente, sí son. Acá tenemos, miren, trabéculas de aspecto normal y acá, miren, muy gruesas. Observen que en el cáncer incluso se forman los sinusoides. Ahí están. Acá otro cáncer. Miren, con sinusoides hay espacios, estas hendiduras con sangre son los sinusoides hepáticos. Y estos cordones gruesos son de hepatocitos malignos, obviamente. El colangiocarcinoma es un cáncer, pero de los conductos, no de los hepatocitos. Macroscópicamente idéntico al hepatocarcinoma, pero histológicamente es completamente distinto porque forma glándulas con fibrosis. Miren, ahí está la macro, un tremendo tumor, con tumores chiquitos múltiples, miren, sería un tumor difuso en la macroscopía. Y en la microscopía, glándulas con, miren, fibroblastos y colágeno. Glándulas con fibrosis. Llegamos al sistema biliar, tenemos poco tiempo, disculpen, voy un poco rápido. Esta es la vesícula biliar, conducto cístico, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colédoco. Según el conducto de Wilson del páncreas, forman la ampolla de Vater en una dilatación
y desembocan en la papila de Vater, en el duodeno. Cálculos en la vía biliar, se llama litiasis. En la vesícula, litiasis vesicular. La mayoría de cálculos son de colesterol, pero los hay de varios colores y formas y sales. Varias sales pueden formar. Este cálculo ha sido fracturado para que ustedes vean esta que se conoce como la teoría litogénica, es decir, cómo se origina el cálculo. Tiene un centro en el cual han estudiado que suelen haber bacterias muertas. Así que pareciera que las bacterias inician esto. La bilis se infecta, las bacterias mueren y alrededor de ella empieza un depósito progresivo a años, hasta formar un cálculo. ¿Qué se deposita alrededor? Depende. Puede ser colesterol, puede ser bilirrubinato de calcio, etcétera, dándole un color diferente y característico y una forma diferente también a los cálculos. Ya es un proceso progresivo. Acá tenemos una vesícula biliar con cálculos rotos, fragmentados, de un color verdoso más o menos. Acá son negritos. Eso es colelitiasis, esto es colecistitis, es decir, inflamación de la vesícula, que como toda inflamación es aguda o es crónica. En la aguda, polimorfonucleares, abscesos, se necrosa el tejido. En la crónica, que es, miren, 90% tiene cálculos en la crónica, la pared se pone gruesa. ¿Por qué? Porque hay fibrosis. Y hay linfocitos y células plasmáticas, como siempre en la crónica. En la aguda es polimorfonucleares. Nada nuevo hasta ahorita. Miren la vesícula, como tiene una pared bien gruesa. En este caso tiene cálculos. Pared gruesa. Inflamación. Linfocitos, células plasmáticas. La colesterolosis ya la estudiamos incluso en el siglo pasado. Bueno, es un depósito de colesterol fagocitado por macrófagos debajo del epitelio. Lo paso rápido porque ya lo estudiamos. Ahora hablemos de los conductos biliares extrahepáticos. Ese que hablamos, el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colédoco. Pueden tener falta de luz, eso se llama atresia, ya lo saben. Puede tener cálculos y se llama colédoco, no colelitiasis, sino colédoco-litiasis, cálculos en el colédoco. O pueden tener dilataciones llamadas quistes. Nada nuevo. Presten atención. El cáncer de la vesícula biliar y de los conductos biliares, toditos, son adenocarcinoma con fibrosis. Son glándulas malignas asociadas con fibrosis. Todos, el de la vesícula, del hepático derecho, del hepático izquierdo, del hepático común, del colédoco, todos son igualitos. No hay ninguna diferencia, porque el epitelio es el mismo. Acá tienen una vesícula biliar y esto es un cáncer. Esta zona de acá, esta zona es normal. Esta zona de bordes irregulares, con zonas elevadas, deprimidas, etc. Esto es un cáncer. Y forma glándulas. Y tiene fibroblastos. Miren, células, núcleos largos de fibroblastos, material rosado que es colágeno, glándulas con fibrosis, adenocarcinoma con fibrosis. Igual se ve en la vesícula o en los conductos hepáticos, cualquiera de ellos. En el colédoco, igualito. Ah, me salté algo. El tumor de Klatskin es un tumor muy especial. También es un adenocarcinoma con fibrosis, por si acaso. Y tiene una ubicación muy exquisita, muy sui generis. Aquí, donde confluye el hepático derecho con el hepático izquierdo para formar el hepático común, aquí en esta zona, aquí exactamente en esta bifurcación, hay un cáncer adenocarcinoma con fibrosis que se llama tumor de Klatskin. No se olviden de ese famoso cancercito. Es muy malo, por cierto. Bloquea la salida de la bilis, causa ictericia severa. Ahí está, tumor de Klatskin. Miren cómo aprendan cómo se escribe, ¿ya? Así como suena. Y llegamos a la última parte. Uy, tengo poco tiempo. El páncreas está ahí. Vamos a hablar del páncreas exocrino, no del endocrino. Eso lo van a ver en patología endocrina. Recuerden que tiene dos brotes o yemas, dorsal y ventral. Luego se juntan. A veces el paciente nace sin páncreas, rarísimo.
o con un páncreas pequeño, también es raro, o con un páncreas anular, cuando las yemas giran en sentido contrario y ahorcan al duodeno. O a veces esas yemas no se unen y queda como un páncreas dividido. Pueden nódulos de páncreas en zonas aledañas, como un páncreas adicional, se llama aberrante, y también puede tener quistes, congénitamente. ¿Ven? Cuando el duodeno es ahorcado por las yemas pancreáticas, se llama páncreas en anillo o páncreas anular. La enfermedad más frecuente del páncreas es la pancreatitis aguda, que también se llama hemorrágica o necrotizante. ¿Por qué? Vamos a ver, olvídense del palabreo. Recuerden que en el páncreas se forman las proenzimas, o sea, enzimas inactivas, para desactivar toda la comida que comemos, grasas, harinas, carbohidratos, etc. Están en el páncreas en forma inactiva y solo cuando llegan al duodeno se activan. Si se activasen estando en el páncreas, destruirían al páncreas. Y eso es en el fondo lo que representa la pancreatitis aguda, que las enzimas se activaron y destruyeron al páncreas. Fíjense que hay tres caminos que dice el libro que hay: la obstrucción de conducto, el daño de la célula cinar y el defecto en el transporte intracelular. Miren que en los tres caminos, en 1, 2 y 3, miren quién está siempre. Miren, alcoholismo crónico, alcohol, de lejos es la causa más frecuente de pancreatitis aguda, ¿ya? Y eso es lo que decía, estaba en el slide anterior. Así que tienen una razón más para tomar menos. Este es el duodeno, este es el páncreas. Miren cómo está con zonas necróticas, hemorrágicas, negruzcas, y zonas blanquecinas, luego les explicaré qué es eso. Páncreas destruido. Y miren los vasos sanguíneos que tiene ahí cerca. Tiene los vasos mesentéricos superiores, atrás tiene la cava, tiene la aorta. Imagínense que las enzimas pueden romper esos vasos grandes, aorta o cava. El paciente se muere desangrado en un ratito. Y eso pasa, ¿eh? Estas zonas blanquecinas se llaman jabones cálcicos, calcio, porque es tejido muerto en donde precipita el calcio de la sangre. Y eso es grave, porque el calcio de la sangre tiene que estar en un nivel muy estable, ya que puede causar, cuando hay hipocalcemia, por ejemplo, puede causar paro cardíaco. Así que a veces el paciente no se muere por la pancreatitis, sino porque es un paro cardíaco por hipocalcemia. El calcio se secuestra aquí. Y las enzimas en su trabajo destruyen por completo al páncreas. Uno no podría reconocer que eso fue un páncreas alguna vez. Cuando la pancreatitis aguda es chiquita, afecta poquito tejido, y el paciente alcohólico sigue siendo alcohólico, va a tener varios episodios de pancreatitis aguda. Y eso es lo que dice, la crónica son los episodios recidivantes, chiquitos, que van llevando a que el páncreas se vaya destruyendo poco a poco. La causa es la misma, alcohol, por ejemplo. Y el páncreas, como es crónico, va a aparecer la fibrosis. Por eso el páncreas se pone firme, se pone más duro, incluso con calcificaciones. Los acinos se pueden perder y hay inflamación crónica, pancreatitis crónica, itis crónica, linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Los islotes no suelen verse afectados, los islotes Langerhans me refiero, ¿no? La porción endocrina. Miren, páncreas duro, y estas dilataciones son conductos del páncreas. Pero como hay fibrosis, el conducto no puede sacar la enzima y el conducto se dilata. Es esto, miren. Esto que estoy mostrando ahorita, fibrosis, fibrosis, fibrosis. Acinos pancreáticos, conducto pancreático. Si aquí tengo una fibrosis que bloquea el conducto, lo que produzcan los acinos se va a ir acumulando en este conducto, miren, acumulando, hasta formar quistes. Y miren cómo se llena de fibrosis el páncreas. Los acinos disminuyen en número porque predomina la fibrosis. El paciente con el tiempo no digiere bien las comidas, ya no tiene jugo pancreático en buena cantidad, ¿no? Quistes del páncreas, quistes no neoplásicos que no son importantes, su nombre lo dice. En cambio, estos de acá sí. Los cistoadenomas son quistes neoplásicos, hasta un 5%. Cuerpo y cola es el lugar más frecuente y puede ser macro o microquístico, que vamos a verlo por acá. Este, por ejemplo,
Es un cistoadenoma seroso microquístico. Miren cómo parece una esponja y en la microscopía se ven un montón de huequitos. Esto lo van a ver en su práctica esta semana, una de estas láminas de esta enfermedad. En cambio, este de acá, miren, es mucinoso. Mucinoso porque tiene mucina, moco. Este tiene líquido ceroso como agua. Cuando uno corta este tumor mucinoso, el cuchillo sale como con goma pegada y estas cavidades tienen como goma adentro, como goma, así de pegajoso es, se pega al guante. Estas son las células que producen el moco, mucinoso. Este de acá ustedes lo cortan y el agua fluye como agua transparente, agua de la que toman, ¿no? Y es lo que ocupa estos pequeños espacios microquísticos, de ahí el nombre, microquistes chiquitos. El cáncer de páncreas es una neoplasia maligna del páncreas, la más frecuente, y que al igual que el cáncer de colon, tiene una secuencia progresiva de cambios displásicos que llevan al adenocarcinoma infiltrante. Miren que casi todos nacen de los conductos y muy pocos nacen de los acinos, ¿ya? Y esta secuencia que parece la secuencia de adenoma-carcinoma del cáncer de colon es igualita, miren. Acá le llaman panín. ¿Qué significa panín? Pan significa páncreas. Y intraepitelial, IN, neoplasia. Entonces sería neoplasia intraepitelial pancreática. Panín 1A, panín 1B, panín 2, panín 3, adenocarcinoma invasivo. Es equivalente a algo así como displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma, adenocarcinoma invasivo. Miren que abajo también están los genes involucrados, los cambios. Cambian los telómeros, cambian este oncogen Carras, inactivación del P16 y acá del P53. Miren cómo, igualito que en cáncer de colon, ya está la secuencia para cáncer de páncreas. Ojo. Ah, como todo cáncer, miren, el tabaco es un veneno. Las grasas, lasaña, las carnes rojas, que a mucha gente le encantan las carnes rojas, no son tan buenas. Nitrosaminas, es decir, las carnes cocidas a fuego directo, las parrilladas, el pollito a la brasa que tanto les gusta. Piénsenlo bien. El cáncer de páncreas afecta más a la cabeza del páncreas, 60%. La cola, muy poquito, 5%. 15 a 20% del cuerpo y en cualquier lugar, 20%. Cabeza más, cola menos. Fíjense que histológicamente es igualito que los cánceres de vía biliar. Es un adenocarcinoma con fibrosis. En la macro es un tumor duro por la fibrosis. Gris o grisáceo, como dice, y los bordes no se ven bien, como todo cáncer, nada nuevo. Aquí, por ejemplo, entre las flechitas hay un cáncer de páncreas que ni siquiera se ve muy bien. Acá se ve mejor. Este es páncreas normal. Y miren acá, toda esta masota es cáncer de páncreas. Es duro, ustedes lo tocan, es como madera. Bien duro. Histológicamente, como ven acá, glándulas con luces, glándulas malignas con mucha fibrosis. Fibroblastos con colágeno. Fibroblastos con colágeno. Igualito que el cáncer de vía biliar. Igual que el tumor de Klatskin, por ejemplo. Igual que el cáncer de vesícula biliar. Igualito. Glándulas malignas todas, glándulas malignas. Miren, ¿qué es esto? Fibroblastos, esto rosado, colágeno. Siempre es glándulas con fibrosis, pues es muy duro el tumor. Este es un nervio. Esta es una de las características especiales de este cáncer. Las glándulas les gusta infiltrar los nervios que encuentran. Por eso estos pobres pacientes sufren dolores intensos. A veces no ceden con nada de fármacos. Es terrible, los pacientes lloran, gritan de dolor. Es terrible, este es uno de los cánceres más feos que hay, con menos sobrevida. La sobrevida después del diagnóstico no llega a los 6 meses. Terrible. Y ahí terminamos, estimados jóvenes. Esta es la penúltima clase que les voy a dar, porque la última es en el siguiente parcial, patología de genitales masculinos, que es una clase bien divertida. Y si Dios quiere, nos vemos ahí. La clase está ahí para que se la bajen. Tengo 10 minutos para preparar mi siguiente laboratorio, así que me veo obligado a dejarlo. Me quedaría, pero no puedo. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Nos vemos, cuídense. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.